Pauta de análisis. Pauta 100.5. Son 8:34 de la mañana de este último miércoles de abril, miércoles 29. Varias noticias en escena que tienen que ver con salud, tema que sigue siendo prioridad en la ciudadanía. Y en el día de ayer el gobierno ya entregó el plan de alerta oncológica, este objetivo en que los pacientes tengan su diagnóstico o inicien su tratamiento al 31 de junio. Pero esto entre medio de ajustes fiscales, de preocupación, ¿no es cierto?, que hay en el mundo de la salud respecto de lo que puede implicar un ajuste fiscal. De eso y más queremos conversar con esta entrevistada esta mañana, Gerardo Gómez. Ana María Regada, presidenta del Colegio Médico, que está aquí en el estudio. Ana María, qué gusto tenerla aquí. Claudia y Gerardo, les saludamos. Muchas gracias a ustedes y saludo a todos los auditores. Para comenzar, ¿qué tan importante o qué tan necesaria era esta alerta oncológica y qué tanto el Estado, más que un gobierno, el Estado estaba al debe con estos pacientes? Yo creo que esta alerta oncológica era muy necesaria. Pienso que es una muy buena, es una manera que de alguna manera se hace cargo de la urgencia, ¿no? Estos son 33.000 pacientes, sabemos que son 70% mujeres, más o menos, 30% hombres, sabemos los cánceres que tienen, sabemos y podemos imaginar, digamos, la angustia que deben tener de su problema no resuelto. Es interesante que tome pacientes GES y pacientes no GES también, que se ponga el foco en lo oncológico parece del todo razonable y bajo la figura de la alerta que le da en el fondo más herramientas también al Ministerio de Salud para resolver esto. Y aparte es positivo que traiga recursos, 157.000 millones, que es lo que más o menos aproximadamente esto va a implicar. Es interesante que lo plantee como problema resuelto, es interesante que lo plantee también en etapas. Así que... ¿Por qué llegamos a 30.000 si me produce una duda? ¿Por qué tuvimos que llegar a 30.000? Esto quizás debió haber sido mucho antes, ¿no? La alerta oncológica. Bueno, lo que pasa es que yo creo que sí, pero creo que uno siempre es como capitán después de, ¿cómo se dice? Campeón después de la guerra, no sé cuál sí, es. Capitán después de la batalla. Capitán después de la batalla. Nosotros hemos tenido esfuerzos de focalizar. El GES es un esfuerzo grande de focalizar. La Ricarte Soto de otra manera también lo es. Entonces... el año pasado fue el tema de las listas de espera, de ponernos de acuerdo en los tiempos, de establecer un observatorio, un portal de paciente, un comité de seguimiento. Y claro, visto en números, uno diría se cumple el 98% de los GES. Pero vamos un poco más allá. Y yo creo que lo interesante del gobierno actual y de la ministra Chomalí es que pone la lupa, ¿no? Ahora, esto es algo... y se lo puedo decir por lo que hablábamos en el comité de seguimiento de lista de espera, esto es algo que se venía un poquito como madurando, es algo que también cristalizó bastante en la campaña, porque en las campañas presidenciales al menos 2 precandidatos hablaron de hacer una alerta, y por lo tanto el gobierno lo toma y lo toma en el momento actual, de entrada, como una de sus banderas y de todas maneras parece absolutamente razonable y con el Colegio Médico, obviamente desde el colegio esperamos que resulte y nos vamos a plegar para que así sea. Ahora, este plan de alerta oncológica, lo que decía la ministra es que lo que plantea es una nueva forma de modelar las cosas, tanto para pacientes GES como pacientes no GES. Entonces uno dice, bueno, ya podemos hacer una crítica respecto a lo que no se ha hecho hasta ahora. El dato es que hay pacientes, pues estas son vidas, son familias, ¿no es cierto? Podemos ver los números, pero en vidas, en familias de personas que no pudieron avanzar en su tratamiento. Y un tratamiento de cáncer no es un tratamiento de una enfermedad crónica solamente, es la vida o la muerte. Entonces, eso por una parte. Y segundo, porque entran también los privados. Entonces, ¿cómo ve el Colegio Médico esta estrategia, ¿no? de ampliar más allá del servicio público? A ver, es una estrategia interesante porque también ocupa cosas que venían como también creándose o estableciéndose o haciéndose de manera limitada antes. Por ejemplo, todo el acompañamiento es algo que algunos centros de políticas públicas, la Católica, lo implementó en algunos hospitales públicos. Enfermeras que acompañan al paciente durante lo que se llama la trayectoria. Entonces es interesante porque eso ahora entra en la alerta. La ministra ha dicho que parte de la alerta también es que... toda la parte diagnóstica de los hospitales, es decir, la consulta en los hospitales funciona en la tarde. Eso no se hace en muchos hospitales y es un esfuerzo interesante porque pone el foco en el policlínico. Generalmente cuando hablamos de listas de espera se habla del pabellón. El policlínico es otra cosa, es el lugar donde los doctores hacen su consulta. Esos lugares en general no trabajan hasta tarde, no tienen mucha extensión horaria. Algunos hospitales lo hacen, Copiapó y otros, pero no en todos. Entonces es muy interesante que se ponga el foco ahí, porque ese es un foco donde hay mucha gestión que hacer.
Y eso parece como muy novedoso de alguna manera. Es interesante que también que se plantee el problema completo resuelto, y es importante el énfasis que la ministra ha hecho, que esto pasa por primero resolver en lo público, extender horario en lo público y luego en lo privado. Ahora, y lo privado con reglas públicas. Sí, hablamos con Ana María Regada, presidenta del Colegio Médico. Esta alerta oncológica va de la mano, ¿no es cierto?, con ya anuncios de que viene un ajuste fiscal. Nosotros entrevistamos a la ministra de Salud y nos decía que estaba peleando desde el día 1 ese 3% con el ministro de Hacienda para que no le... Al parecer va a ser menos, dijo ayer, se lo escuché que dijo que ya no va a ser 3% en salud. Va a ser Claro, menos pero que en el fondo es el despliegue de un plan oncológico que tiene que ver, ¿no es cierto?, con ocupar las tardes, es decir, reorientar el sistema de salud público y el privado. Pero si hay ajuste fiscal, ¿cómo se netea eso? Bueno, yo creo que es bien estresante y preocupante eso. Yo he dicho que para el sector nuestro, el sector de salud, es como, de nuevo, una comunicación un poquito equívoca, ¿no? Vamos a recortar, ya, perfecto. Después vamos, o sea, no perfecto, digo, ese es un tema. Ya. Y al mismo tiempo la alerta oncológica les va a pedir operativizar sus pabellones, contratar fuera de horario, ya, perfecto, pero aquí sabemos que los hospitales ya partieron con una deuda de casi 1 billón de pesos. Eso los pone en una situación ya estresante hoy día con la cantidad de proveedores a los que están tratando de pagar una deuda. Hay hospitales que ya están teniendo discontinuidad de pabellones porque faltan insumos. Y nosotros además contábamos, desde la discusión presupuestaria del año pasado, con alrededor de 800.000 millones más que eran para el funcionamiento hospitalario, que es parte de lo que se nos quitó, por lo tanto. Se nos neteó hacia abajo, se nos quitó el aumento y ahora nos dicen además que viene un recorte. Yo quiero reconocer que cualquier espacio de negociación de la ministra de Salud con Hacienda nos parece positivo. Al revés de lo que ha pasado en el Ministerio de Desarrollo Social, que parece que como que lo entregó entero, digamos, y dijo acá venga, el 3% pase, y que es algo muy preocupante porque el Ministerio de Desarrollo Social tiene programas que son muy importantes también para salud. Nosotros reconocemos y vemos un esfuerzo de la ministra de Salud que yo espero sea muy exitoso en negociar con Hacienda que el recorte sea lo Pero menos usted posible. siempre lo asocia lo asocia necesariamente a una baja de calidad o prestación de servicio al recorte porque se han detectado, por ejemplo, usted como presidente del Colegio Médico, servicios que prestan los médicos a través de empresas tercerizadas y eso es un gasto excesivo. Es un sobreprecio que se paga, las sociedades médicas que se llaman. Hay un hospital que detectó una sociedad médica por 680 millones de pesos que se había adjudicado la semana pasada, lo leí. Entonces, no sé si usted también reconoce que aquí no solamente hay un uso del recurso, sino que a veces hay un uso inadecuado, un abuso. O sea, espacios de ineficiencia hay. La comisión que asesoró el año pasado. Y ahí no sé cómo lo ve éticamente también. Sí, se lo pregunto. de todas maneras, yo creo que hoy día, y siempre ha sido la eficiencia, o sea, que hay un principio ético básico que es el buen uso de los recursos, que es el principio de justicia sanitaria, que es básico, muy importante. Y el año pasado la comisión que asesoró el gasto de Matías Acevedo, Granados y otros economistas cifró la eficiencia hospitalaria en un ahorro estimado de 97.000 millones. Nosotros dijimos en la discusión presupuestaria que el Colegio Médico propiciaba comités de eficiencia hospitalaria. Pero yo le quiero dar un ejemplo. Un hospital hoy día para la alerta oncológica tiene que contratar fuera de horario. Lo puede hacer de dos maneras. Lo puede hacer por honorarios, que en general es un monto que se carga un subtítulo y que es limitado. Si no hay monto suficiente de honorarios, está obligado a hacerlo por prestaciones de servicio. Y ahí no son con individuos, sino que son con sociedades profesionales. Exacto. Entonces las sociedades profesionales, yo no digo médicas porque no siempre son de médicos y no contratan solo médicos. Las sociedades profesionales son como una especie de situación obligada ineludible. de actor ineludible Claro. y que por supuesto que se puede prestar abusos porque una sociedad ya tiene que cargar un poco más por Ana todo María. lo que es administrativo. Entonces, la alerta sanitaria lo que permite hoy día probablemente es ser más ágil en la contratación y es eliminar otra gran traba que es la ley de compras, que la ley de compras evita que usted contrate a un doctor de un hospital para trabajar en ese mismo hospital, algo que es bastante aberrante para salud. Ana Hay María, que hacer correcciones. Sí. Usted dice, ojalá que la ministra de Salud no entregue todo como lo hizo la ministra de Desarrollo Social. Algo así le entendí, ¿no? Sí, Es su frase. Usted está hablando del decreto de Hacienda que concretó el recorte por 32.721 millones en el Ministerio de Desarrollo Social, que publica hoy La Tercera. Exacto. Y que está golpeando programas de niñez, pueblos indígenas y juventud. Sí. Entiendo que también, me lo decían por interno, a la Fundación para la Superación de la Pobreza. Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿a qué se refiere con eso? Que
¿Usted cree que acá la ministra de Desarrollo entregó demasiado en temas que son muy... Yo creo Porque que... esto no es el oficio de Hacienda de la DIPRES. No, claro, pero... continuar. Esto es un decreto firmado. Claro, Es distinto. yo creo que ahí la negociación de ella no fue muy exitosa y yo espero que a la ministra de Salud sea más exitosa y yo tengo esa confianza. La tenemos porque... ¿Tiene temor respecto a algún programa especial en el caso de salud? Porque usted decía que algunos se entrecruzan, se Sí. superponen con salud. Los programas del Ministerio de Desarrollo Social es el ministerio que más trabaja de la mano con nosotros. Por lo tanto, cualquier debilitamiento en temas de pobreza, de niñez, de controles de recién nacidos, de adolescencia, obviamente impacta en esa. Claro, hay uno Entonces, de- por de eso es recién que nacido. preocupa, digamos. Y yo espero y de verdad confío en que a la ministra de Salud le vaya mejor negociando con Hacienda, porque es una mujer que obviamente tiene un bagaje, conoce y porque sabe que nosotros no podemos tampoco, que la eficiencia en salud no se trata de recortes, sino que se trata de un buen uso de los recursos. Nos falta saber, sí, creo, para ser justos, que sabemos dónde van a recortar, no sabemos por qué ni qué detectaron que los lleva a tomar esa conclusión, ¿no? Eso vamos a tener que saberlo también, ¿no? Podría ser necesario, importante. Claro, yo creo que sí, pero también hay que pensar que este es un gobierno que lleva 2 meses de instalado y me pregunto si tiene todas las herramientas para poder llegar y entrar cortando programas. Ajá. Mire qué distinto es decir, nosotros durante este año vamos a hacer Lo un monitoreamos. esfuerzo por levantar datos, ¿no? Por ver cuán eficientes son, Perfecto. por trabajarlo de una forma que sea... o sea, estamos hablando además... no estamos hablando de un país rico, no estamos hablando de un país con Por los supuesto. temas resueltos, no estamos hablando de Finlandia, estamos hablando de Chile, un país en Latinoamérica que todavía gran parte de nuestra población depende del fondo de las ayudas o de los rescates o incluso de los énfasis que el Estado le dé. Ana María, las listas de espera, perdón Claudia, las listas de espera son largas, son muy grandes y históricamente se han mantenido así. Es más, la ministra Maicho Malí nos decía, ¿saben que deberíamos cambiar un poco el concepto? Ya no hablemos más de eliminar la lista de espera, porque Sí. dijo, hay listas de espera en todas No se partes va a del poder mundo, eliminar. nunca se va a poder eliminar. Ahora, en las Lo que hay que campañas no se dice así. No, nunca, porque no vende eso. Hay que reducir el tiempo de espera en las listas. ¿Usted coincide Exactamente. con esa idea de que ya desterremos esto de acabar con las listas de espera? Sí, yo creo que eso no está claro, siempre está entrando gente. Y va a ir saliendo gente. Lo importante es que haya, y quizás podemos ir avanzando hacia determinar ciertos tiempos o compromisos como específicos para cada tipo de patología. Yo creo que eso sería importante. Ana María Regada, presidenta del Colegio Médico, de la discusión presupuestaria que hay, tenemos alerta oncológica, que era más que necesario. ¿Qué otros programas le preocupan a usted que pudieran ajustarse? Se lo planteo, por ejemplo, porque en este oficio de Hacienda aparecen algunos como cuidados paliativos, que yo lo he visto de cerca en alguna experiencia en el sistema de salud privado. Es esencial en el acompañamiento de personas con cáncer. Me imagino que en el sistema de salud público muchísimo más, porque las familias probablemente tienen menos capacidad de contención. ¿Qué pasaría? Entonces, para el colegio médico, ¿ustedes están trabajando sobre cuáles serían algunos programas en salud que les podrían complicar o que para ustedes serían... Ahora, tampoco sé cuánto manija tienen ustedes de poder influir en eso, digamos. Claro. Sí, pues aquí es importante repetirse una y otra vez que uno tiene un espacio en la sociedad, que uno es un Acotado. grupo interesado con un grupo acotado, ¿cierto? Y que tampoco el colegio va a ir a priorizar. O sea, nosotros no vamos a ser parte Claro. de quienes digan este programa sí y este programa no. Pero hay alguno que les parezca... Pero por supuesto, todos los que sean de atención primaria, por el alcance universal que tienen, por el enfoque que tienen, transversal, integral, de apoyo a las familias, y ahí estamos hablando de paliativos, del apoyo a demencia, de los espacios integrales también para atender a adolescentes, del acompañamiento de la niñez, del acompañamiento de la identidad de género. O sea, todos esos programas se asientan en la atención primaria. Si usted quiere tener al hospital trabajando por contener los tiempos de espera en una alerta oncológica, lo que usted menos necesita es que la atención primaria se debilite porque llegan más pacientes a los hospitales. Claro. Y además, hoy día es una falla enorme del sistema que un paciente aquejado de dolor por un cáncer llegue a una unidad de emergencia de un hospital. Eso significa que fallamos. Ese paciente debiera tener un cuidado integral en su domicilio, cerca de su familia, y todo el alcance de drogas para calmar el dolor, la angustia y los síntomas refractarios que se producen al final de la vida. ¿Eso sería cuidados paliativos? Eso sería cuidados paliativos. Ya, o sea que si eso se estrecha sería un problema grande en la línea incluso de la alerta oncológica. Exacto, y eso además es algo que vamos a ver.
En el momento en que empiecen a llegar pacientes o que se mueran pacientes de cáncer en una unidad de emergencia, vamos a saber en concreto los impactos de una decisión como esa. Y lo último, Ana María Arriagada, hace 2 días, el 27 de abril, usted criticaba un instructivo de la Contraloría que está impidiendo a médicos extranjeros no ciudadanos atender en el sistema público. Pero también es cierto que se ha visto desde allí a veces licencias médicas. O sea, ha habido toda una controversia respecto del rol de algunos médicos extranjeros no ciudadanos. ¿En qué afectaría al sistema público y qué le parece este informe de la Contraloría? A ver, si estoy en lo correcto, se trata del cambio de la ley de licencias, que dice que los médicos en el fondo extranjeros que no han dado el EUNACOM no podrían dar licencias desde mayo. Eso está en la modificación de la ley de licencias médicas. No son médicos certificados para que nuestro... Pero lo son. Explique. Claro, lo son porque esos médicos certificaron su especialidad dando un examen a través de CONASEM, que es la institución que garantiza o que certifica las especialidades en Chile. También la certificaron por tratados que les permiten operar en Chile como especialistas. Esa especialidad les permite desempeñarse y se desempeñan algunos hace varios años en el sistema público, ocupando plazas que hoy día necesitamos. Ellos son psiquiatras, ginecólogos, internistas, en fin, especialistas de todo tipo. Y por este cambio en la ley los obligan a dar el EUNACOM, algo que en el fondo no estaba dentro de las peticiones que se les hizo al ingresar, y además son médicos que ya pasaron por un proceso de certificación. Nosotros levantamos este tema que afectaba a 500 médicos o algo así, siempre me equivoco en los números, así que puede ser que sean más. Logró entrar en la ley miscelánea como una corrección, porque el Ministerio entendió que estos médicos tienen las competencias, están trabajando en su especialidad y por lo tanto impedirles dar licencia es de alguna manera como coartar su ejercicio. Pasó el caso del Hospital de San Antonio. La ministra May Chomalí justificaba la salida de la decisión que se había tomado inicialmente, sacar a Janet Vega como subdirectora de ese recinto hospitalario. Y de sacar a Loreto Maturana. Por pérdida de confianza, que se justificaba eso y que no era una decisión política como se había adoptado inicialmente. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes de esta decisión, si corresponde o no hacer este tipo de destitución o pérdida del cargo o pedida del cargo en determinadas situaciones por esos motivos? Yo creo que aquí lo que hace falta es mirar con seriedad la alta dirección pública y mirarla en salud. Establecer ciertos límites y bordes que protejan y que en el fondo en el país no pase esto, que se confunde la participación política, la filiación política de una persona con su capacidad técnica, sobre todo en algunos cargos que son eminentemente técnicos. ¿Y pasa en este caso? En este caso absolutamente, porque en el fondo si uno incluso pone al Hospital de San Antonio en la alerta oncológica o a implementarla, va a necesitar una figura en la subdirección médica que tiene que ser un médico con capacidad de gestión, con capacidad de liderazgo, todas cualidades que Janet Vega tiene de sobra. La directora la nombró... ¿Ella no estaba por alta dirección pública? No, en los cargos de subdirección médica pueden ser por alta dirección pública o pueden no serlo. En este caso no. En este caso no fue, y es una decisión que es de toda competencia de la directora de un hospital autogestionado como la matrona Loreto Maturana. Pero la pérdida de confianza, ¿no es válida entonces ese argumento que ayer defendía la ministra? La pérdida de confianza, la ministra entiendo que la defendió entre el director de servicio y la directora del Hospital de San Antonio. Y habría que ver qué es eso de pérdida de confianza en el fondo, porque debiera ser una pérdida de confianza que implique como poca capacidad técnica. Pero fundamentalmente los reparos son que tienen que ver con la gestión, ¿no? Bueno, y esta es con Juan Castro que toma la decisión. Claro, y esta es una directora que, recordemos, armó un hospital de nuevo, le puso muchos especialistas y lo consiguió. Luego fue llamada a reemplazar el cargo vacante de director de servicio, el cargo que hoy día ocupa el señor Castro. Por lo tanto, malamente uno podría decir esta es una señora que no tiene competencias para gestionar. Ahora, yo ahí creo que hay un problema del ministerio, que el servicio de salud es un problema que ellos crearon, ellos tendrán que desatarlo. Hay un tema hoy día jurídico y pienso que hay que esperar eso, pero nosotros vamos a respaldar absolutamente que los cargos de subdirección médica son cargos técnicos y vamos a respaldar que la política no se mezcle con la técnica, sobre todo en salud. Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico, conversando en este miércoles, último miércoles de abril, aquí en Pauta Análisis. Muchas gracias, Ana María, por estar acá. Muchas gracias por a ustedes. Un buen día hoy día.